Hola, hola a todas, todes, todos quienes nos están viendo. Eh, Primero saludarles, darles la bienvenida a esta décima clase del segundo semestre sobre derechos colectivos. Contarles un poquito antes de empezar que como escuela sindical estamos muy contentos porque ayer tuvimos un nuevo taller. Les recordamos que los talleres son instancias que vamos creando, donde buscamos formarnos en otros aspectos, un poco fuera del derecho laboral, pero que también guardan relación con la formación en materia laboral, eh, y lo hacemos una vez al mes. Y ayer fue nuestro nuevo taller y fue sobre mujer, su relación con el sindicato y con el mundo del trabajo y ahondamos un poco en estas materias y tuvimos una jornada muy provechosa. Participaron más de 50 compañeras de distintas partes del territorio, más de 50 dirigentes sindicales, con quienes pudimos compartir un poco y ellas también nos compartieron mucho sus apreciaciones desde su propia experiencia como dirigentes. Entonces, realmente fue una experiencia muy enriquecedora de encuentro, de conversación, y aprovechamos también de saludar a las compañeras que quizás aún no están conectadas o que están conectadas ahora y que participaron ayer y agradecerles también por eh, abrirse a conversar con nosotros y a contrastar opiniones también. Y también aprovechamos de agradecer a las chiquillas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo que estuvieron ahí acompañando un poco de los elementos programáticos que ellas han desarrollado desde la coordinadora sobre el feminismo y su vinculación con el mundo del trabajo. Eso, antes de empezar, quiero decir unas cositas muy breves respecto del curso. Aclarar que vamos en 10 clases, no en 11 clases, que ese fue un error del afiche, pero hay 10 clases porque una la cancelamos y la vamos a reagendar. Eh, También sobre los cuestionarios para quienes quieren acceder a la certificación. Señalar que hasta ahora hemos entregado 9 cuestionarios, que el 10º cuestionario es el de esta clase y ese va a ser enviado el domingo. Y si no le han llegado los 9 cuestionarios, que nos manden un correo al nuestro correo sindical, escuelasindical@gmail.com. Nuestro correo está medio malo, no sabemos qué está pasando, pero vamos a responderles por algún otro correo que tengamos habilitado. Eso. También señalarles que hace poco enviamos un recopilatorio de hasta el cuestionario número 7 de todos quienes lo hayan contestado, ¿ya? Ese recopilatorio es solamente para que ustedes tengan la idea de si han contestado los cuestionarios, si es que no lo han contestado, porque recuerden que los pueden contestar hasta el fin del curso. Obvio, la idea es que no los acumulen todos hasta diciembre, pero ahí depende de la disponibilidad de sus tiempos que ustedes tengan. Es solamente para efectos de recordarles eh, qué cuestionarios han respondido y cuáles no. Eso sobre las cosas prácticas y ya saben que cualquier cosa nos envían un correo y ahí les respondemos dentro de lo más rápido que podemos. Ahora ya para dar inicio a la clase número 10 de hoy es de Derecho a la Huelga y Huelga fuera de la negociación y tenemos la felicidad de tener a la profesora Pamela Martínez, que es una académica de la Universidad de Chile, de la facultad de donde es esta misma organización. Es abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca y es doctora en Derecho de la Universidad de Valencia y ha sido profesora en Derecho del Trabajo en la USACH, en la Universidad de Talca y actualmente está con nosotros en la Universidad de Chile, lo que también nos tiene muy feliz porque sin lugar a dudas el que vayan sumándose las docentes mujeres en las distintas universidades es una ganada y es una cancha para nosotras también, así que darle la bienvenida. Ahora la voy a poner acá en el vivo. Ahí está. Hola, profesora. Bienvenida. Buenas Dejarle tardes. que ahí nos están viendo hartas personas de Puerto Montt, de Valdivia, del norte. Así que para que empecemos la clase
y vamos a hacer entonces 2 pausas. En la primera pausa vamos a tirar la primera ronda de preguntas y en la segunda pausa la otra ronda. Y la vamos a enviar las preguntas por el chat privado de acá del stream. ¿Ya? Vale. Ya, entonces ahí si va a compartir pantalla. Vale. Ahora me voy a salir yo y comparte la pantalla y yo la pongo ahí en el vivo. Y cualquier cosa, avisa nomás, nosotros vamos a estar acá tras bambalinas. Vale. ¿Se ve ahí o no? Sí, ahí está. ¿Sí? Ah, ya, excelente. Porque como aquí uno no se ve en Sí, este pero navegador ahí es más. cualquier cosa me avisa y yo voy a estar aquí. Vale. Y bueno, y ustedes me avisan cuando sea la pausa, porque no voy a tener Yo creo que como. ahí, según cuando avance, usted nos ¿Mm? dice la pausa y nosotros le decimos las Vale, preguntas. ya, Ahí hagamos usted disponga de los tiempos según qué tan avanzado vaya en la presentación. Ya, muchas gracias. eso. Okay. ¿Empiezo entonces? ¿Tengo el pase? Que como no los veo. Sí, ¿Mm? sí. Vale, ya. Oye, primero que todo quisiera agradecer a la Escuela Sindical la invitación. Para mí siempre es un honor y un agrado poder exponer, y sobre todo a dirigentes y dirigentes sindicales. Creo que es esencial la formación, sobre todo en virtud del modelo normativo que tenemos y de todo lo que significa la regulación. Vamos hoy día a hablar, en todo caso, y a lo que se me invita a exponerles esa sobre el derecho a huelga y la huelga fuera de la negociación colectiva. Nuestra estructura de la presentación de hoy, vamos a ver una pequeña introducción respecto a la temática a tratar. Luego vamos a mirar el reconocimiento constitucional de la huelga, su regulación legal, la regulación legal de la huelga, y finalmente vamos a mirar algunos conceptos sobre la huelga fuera de la negociación colectiva. Pues bien, vamos a empezar señalando que la manifestación del conflicto o el conflicto en las sociedades es inherente al capitalismo, ¿no? Y ese conflicto subyacente que hay en el modelo económico capitalista va a ser el capital versus el trabajo, ¿no? Ese conflicto es subyacente a esta forma de producción y no ha cambiado desde los albores o inicios de la revolución industrial y todo lo que significó, obviamente, la entrada al mundo contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, la huelga como un hecho, ¿no? Va a ser la exteriorización del conflicto en el seno del trabajo, ¿no? Esa va a ser su conceptualización, porque también hay que entender que la huelga como concepto va a ser ejercida más allá incluso de la estricta regulación del trabajo, ¿no? Conocemos las huelgas de hambres, la huelga feminista, no sé, la huelga de los vientres, etcétera, etcétera, que podemos delimitar o enumerar muchísimos tipos de huelga que no necesariamente van a ser las reguladas por el Código de Trabajo, van a ser la exteriorización de un conflicto laboral, ¿no? Por lo tanto, las otras huelgas van a exteriorizar otro tipo de conflictos, porque la sociedad es conflictiva, ¿no? O sea, el hecho de que vivamos en sociedad va a significar que también vamos a tener cooperación por un lado, pero por el otro vamos a tener conflicto. Y eso se va a ver reflejado en distintas formas en nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué decir? Por ejemplo, lo que pasó el 18 de octubre, no sé, fue una gran manifestación en ese sentido de un conflicto que había subyacente en toda la sociedad, ¿no? No estrictamente o circunscrito al ámbito del trabajo, aunque me imagino o pienso que así también estaba contenido ese conflicto. Por otro lado, se ha entendido la huelga como un fenómeno social, ¿no? No es un fenómeno, es un hecho, ¿no? Que es muy difícil de poder regularlo también. Y por ello ha sido resistida y criminalizada, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo ha sucedido esto. También es un mecanismo de presión para la consecución de los intereses de los trabajadores. Eso es esencial, ¿no? Es la forma, es el procedimiento, es el mecanismo para que los trabajadores puedan conseguir sus intereses laborales y sus intereses como clase social. Bueno, existe la huelga del empresario, ¿no? O que se llama en nuestro código el lockout, ¿no? Es decir, también un mecanismo de presión ahora bien mirado desde el punto de vista del empresario, ¿no? ¿Cómo se ha podido conceptualizar? Les traje dos conceptualizaciones que me parecen de las más completas, aunque hay muchas más formas de conceptualizarla, ¿no? Por ejemplo, el profesor Gareth de Castro
España, señala que la huelga es una perturbación, se fijan, ya no es un cese colectivo, no es una perturbación, puede ser cualquier cosa en el normal desarrollo del proceso de producción, es decir, una perturbación a la normalidad, ¿no? Y que va a ser concertada y ejecutada de forma colectiva, ¿no? Ahí hay discusión sobre si la huelga de un solo trabajador es reconocida o no por los regímenes jurídicos, pero bueno, eso es materia de otro momento, ¿no? Y por otro lado también se ha conceptualizado, conforme lo ha señalado el profesor Rojo Torrecilla, ¿no? Un cese colectivo y concertado de trabajo total o parcial, eso también hay que tenerlo en cuenta, realizado por una colectividad de trabajadores para presionar a una contraparte en defensa de sus reivindicaciones. Y fíjense que cuando dice el profesor Rojo Torrecilla para presionar a una contraparte, no radica el concepto de huelga que él construye en el empresario, ¿no? Sino que lo radica en una contraparte, porque también la huelga puede ser ejercida en contra del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, ahí está también la huelga de los funcionarios públicos. Por otro lado, me parece importante que tengan esto y que tengan claro que esto es parte, o la huelga es esencial, o es contenido del derecho colectivo del trabajo o derecho sindical, ¿no? Que es aquella parte que del derecho del trabajo que se ocupa del estudio de los fenómenos colectivos laborales, como lo conceptualiza el profesor Gamonal en un texto del año 2011. ¿Y cuáles van a ser los elementos del derecho colectivo, o también son los elementos intrínsecos de la libertad sindical que van a ser? Por un lado, la organización sindical, por otro lado, la negociación, y por el otro lado, la autotutela, que van a venir siendo la huelga, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las fuentes de regulación del derecho colectivo, y en este caso de esos elementos que lo componen? En primer lugar, los tratados internacionales, las constituciones políticas de las repúblicas o monarquías constitucionales, cual sea la forma de gobierno, ¿no? Las leyes, por un lado, y también por la costumbre conforme está regulado en el Código del Trabajo. Por otro lado, cuando hablamos de derecho sindical, de libertad sindical, hay que tener claro que hay una autonomía que se va a venir a reconocer en estos colectivos, ¿no? Que es la autonomía colectiva, que por un lado va a poder ser regulada de una manera heterónoma, ¿no? Es decir, una norma estatal o pública la va a regular, como por ejemplo el modelo chileno, que es la ley la que va a regular las materias relacionadas con la autonomía colectiva, y por otro lado va a haber una manera autónoma, ¿no? Que va a ser reconocida por el orden jurídico, que hay distintos modelos, como por ejemplo el italiano o el modelo uruguayo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la autonomía colectiva? Y es importante tenerlo presente en ese sentido. La autonomía colectiva es un poder o facultad que el derecho reconoce a los grupos particulares, entiendo, ¿no? De resolver conflictos de intereses en que estén inmersos y que se exterioriza formalmente por medio de convenios, acuerdos colectivos y en el caso chileno, por ejemplo, mediante el contrato colectivo. Esta definición la tomé de un texto del profesor Monedeo, ¿no? Entonces, es importante, es decir, ¿qué es lo que diferencia al derecho del trabajo o a la libertad sindical, al derecho sindical, perdón? ¿Qué es lo que lo va a diferenciar de otros derechos en ese sentido, al derecho colectivo del trabajo? Va a ser principalmente la autonomía colectiva. Es decir, la posibilidad que un grupo intermedio genere o se dé a sí misma la regulación de sus relaciones, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque sale del modelo clásico liberal, ¿no? Donde el modo de producción de la norma va a ser la ley. ¿Ah? La Revolución Francesa va a venir a introducir un modelo de distribución del poder, ¿no? Y que nos enseñan en general en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Este poder judicial, este poder legislativo que produce la norma, este poder administrativo que la ejecuta y el poder judicial también que las aplica, ¿no? Y por lo tanto, cuando se reconoce al sujeto colectivo, cuando se reconoce al sindicato y su capacidad de producir normas, como por ejemplo a través de convenios, va a venir a reconocerse fuera del ámbito tradicional, podríamos decir, el modo de producir nuevas normas, ¿no? Y esta se va a poder realizar por medio de, insisto, se va a poder regular heterónomamente o autónomamente. Y esto está todo englobado, para que también nos quede claro en esta breve introducción, es sobre la libertad sindical, ¿no? Y cuáles van a ser los elementos esenciales de la libertad sindical. Lo dijimos, la organización, la negociación y la autotutela. Si no existen o no se reconocen completamente esos tres derechos, no podríamos hablar, por lo tanto, de una recepción plena o completa de la libertad sindical en un modelo normativo determinado. En la próxima sesión veremos el reconocimiento constitucional y vamos a ahondar más bien en esa temática. Por lo tanto, ¿qué es la libertad sindical? La libertad sindical es un derecho humano fundamental y, por tanto, su vigencia y respeto
es una obligación para los estados y las personas. Es un derecho fundamental y además es un derecho asociativo específico. ¿Ah? Eso es muy importante, ¿no? Que cierta proyección del derecho de asociación va a configurarse de manera específica. ¿Ah? Obviamente va a ser reconocida a nivel internacional por la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y también va a ser reconocida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y por medio de sus convenios específicos que van a ser el Convenio 87 de 1948 y el Convenio sobre Derecho de Sindicación y el Convenio 98 de 1949 sobre negociación colectiva y su protección. Por lo tanto, también va a estar reconocida la huelga expresamente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Todos estos tratados internacionales han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes. Eso también hay que tenerlo claro. Y por lo tanto van a tener rango de ley, ¿no? Los tratados internacionales, cuando los firma el Estado de Chile, van a tener rango de ley. Y por lo tanto, en esta breve introducción, ¿no? La huelga va a ser un elemento esencial de la libertad sindical, va a ser un elemento esencial o es un componente del derecho sindical o colectivo y va a ser el mecanismo de presión por autonomía que van a tener los trabajadores para efectos de la defensa o la consecución de sus intereses. Yo creo que hay también que tener claro, por ejemplo, la función de la huelga, que va a poder ser ofensiva, es decir, para conseguir algo, o va a ser defensiva para ir defendiendo ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la huelga para evitar los despidos en una empresa, una reorganización de la empresa va a ser una huelga completamente defensiva, ¿no? O la huelga para conseguir mejoras salariales o mejoras en las condiciones de trabajo va a ser una huelga ofensiva. Y por lo tanto, ahí también hay que distinguir las distintas funciones que va a tener la huelga en ese sentido. Bueno, hecho este breve repaso, ¿no? Perdón. Este breve repaso, vamos a pasar a analizar cómo se ha reconocido la huelga a nivel chileno, ¿no? Cómo está regulada a nivel en nuestro modelo normativo, y esta distinción la vamos a hacer en base al reconocimiento constitucional, por un lado, y luego vamos a mirar la regulación legal, ¿no? Por un lado, hay que señalar que en la historia constitucional chilena, la huelga solo ha sido reconocida expresamente con la dictación de la ley 17.398 de 1971 llamada Estatuto de Garantías Constitucionales. Nunca, ni en la Constitución del año 25, ni en la Constitución del 33, y ni en la Constitución del 80, y eso vamos a ver la discusión que hay al respecto, ha sido reconocida expresamente la huelga como derecho. ¿Y qué va a hacer la Constitución que está en la dictadura, ¿no? Y vigente? Que en su artículo 19, número 16, va a señalar lo siguiente, y va a declarar que no se podrán declarar en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Posteriormente señala que la ley va a establecer los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece en este inciso, ¿no? A la vista, obviamente, la Constitución indica a los trabajadores que no podrán declararse en huelga, más no hace una declaración expresa sobre el derecho, y eso es importante, ¿no? Porque de ahí se va a fundar la discusión que vamos a ver posteriormente y todas las tesis o teorías respecto de si está o no reconocida la huelga como un derecho fundamental o reconocido expresamente como un derecho constitucional. Haciendo una pequeña mención primero, a que la norma que acabo de leer es una norma que viene o que tiene su origen en la ley de defensa permanente de la democracia de 1948. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Esta norma fue elevar una norma proveniente de esa ley a nivel constitucional, ¿no? Esto porque, ya hay que ir remontarnos al principio del siglo XX, ¿no? Las grandes revoluciones, ¿no? Que se dan a principios del siglo XX, como la Revolución Rusa en 1914, posteriormente la entrada en vigencia de la OIT el 19, ¿no? La Guerra Mundial, la primera, va a significar, ¿no? La irrupción de
la Unión Soviética, ¿no? Y la resistencia al respecto a ese modelo por parte de Occidente, principalmente, obviamente, el mundo europeo, que va a diseñar, por ejemplo, Alemania va a crear la primera ley de seguridad interior del Estado y que proponen estas normas, ¿no? Las normas de seguridad interior del Estado lo que va a venir a hacer, a generar una doctrina donde se va a configurar, ¿no? El enemigo interno, ¿no? Esa es la famosa doctrina o teoría de la seguridad nacional. Y estas leyes de seguridad del Estado se van a empezar a repetir en distintos modelos normativos, tanto así que, por ejemplo, en la Segunda República Española, en el año 36, se dicta también en el año 33 se dicta, perdón, 1933, la primera ley de seguridad interior o de seguridad de la República. Bueno, en el caso chileno, nuestra primera ley de seguridad interior del Estado proviene del año 37, del pleno gobierno de Arturo Alessandri, ¿no? El segundo gobierno de Arturo Alessandri, en el cual se dicta a propósito de las huelgas masivas que hubo en aquellos años de los trabajadores ferroviarios, ¿no? Y dado que en el Código del Trabajo del 2031, ¿no? Que viene su regulación de la ley de Capital y Trabajo, ¿no? Del año 24, que se da, obviamente, en el pleno ruido de sable, como ustedes saben, o recuerdan, no sé si lo han oído, ¿no? 24 horas en el cual los militares obligan al Congreso a su pena de ser cerrados a que aprueben todas las leyes sociales que estaban pendientes y que venían discutiéndose hace muchos años en ese sentido. Y posteriormente eso va a tener un desarrollo también en la Constitución del 25. Bueno, esas normas no prohibieron ni regularon la huelga para los funcionarios públicos. Esto va a ser regulado primeramente en la República Socialista, allá por el año 82, ¿no? Y posteriormente va a tener esa o esa limitación, ¿no? O esa regulación a partir de la Ley de Seguridad Interior del Estado del año 37, ¿no? La ley de seguridad interior del Estado que el año 48 se va a convertir en la ley de defensa permanente de la democracia, ¿no? Que es heredera también de un momento a nivel internacional que era la Guerra Fría, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, también son las democracias occidentales, ¿no? Que generan todo este tipo de normativas para efectos de proteger sus democracias, etcétera, etcétera. Bueno, por esa ley lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el poeta Pablo Neruda tuvo que salir del país, fue proscrito del Partido Comunista y muchísimos sindicalistas fueron arrestados, detenidos y también llevados a centros de detención, ¿no? Principalmente en Pisagua. El año 56 es derogada la ley de defensa permanente de la democracia, pero pervive como ley de seguridad interior del Estado, ¿no? Y eso, derogación la viene a hacer el presidente Ibáñez del Campo, ¿no? Y esta norma va a quedar en esa ley de seguridad interior del Estado y la Constitución en el 80 va a elevarla a la categoría de constitucional. Esa es la historia de este precepto, ¿no? para que lo tengan claro. Y por lo tanto, hay, por ejemplo, hay algunos conceptos, ¿no? Como aquellos servicios de legal funcionamiento, ¿no? Que van a venir a ser los bancos. Es decir, es tan amplio el concepto o la prohibición de la huelga que aquí puede ser, no es estrictamente a la huelga en los servicios esenciales, no la prohibición, sino que a una serie de categorías como, por ejemplo, cause grave daño a la salud, a la economía del país, ¿no? Al abastecimiento y a la seguridad nacional. Ahí está incorporada, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la discusión que hay actualmente respecto a este precepto? Hay un debate doctrinario a partir principalmente de los juristas, ¿no? Que han señalado lo siguiente. Está reconocida, y se va a responder esta pregunta, ¿está reconocido el derecho de huelga como un derecho constitucional? En la Carta Fundamental de 1980, bueno, hay discusión al respecto. Y por lo tanto, hay una primera tesis que dicen que no estaría reconocido expresamente, ¿no? Y por lo tanto, que la huelga solo tendría recepción legal como una etapa dentro de la negociación colectiva, que es la huelga que todos conocemos, ¿no? Cuando se habla huelga legal, ¿no? Huelga legal y después de los pasos necesarios y correspondientes dentro del procedimiento de negociación colectiva. Y por otro lado también se reconoce la vigencia de los tratados internacionales sobre la materia y su rango constitucional, ¿no? Es decir, por un lado, se eleva a categoría constitucional una serie de prohibiciones para el ejercicio de la huelga. Por el otro lado, se regula a nivel legal dentro de una etapa de la negociación colectiva. No obstante eso, el año 89
Cuando se modifica la Constitución para efectos de hacerla viable en esta transición a la democracia, se agrega el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución, que introduce como rango constitucional a los tratados internacionales, ¿no? Y por lo tanto, hoy nos encontramos que tenemos estas regulaciones internas y por otro lado, el reconocimiento expreso de la huelga, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, y que está vigente y por lo tanto es una norma interna. En ese ámbito está la discusión. Por el otro lado, se señala que se reconocería dentro del contenido del artículo 19, número 19 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 19? Que se reconoce la autonomía de los sindicatos. Y como entendemos la autonomía sindical como aquella facultad para organizar las organizaciones sindicales que se estimen convenientes, ¿no? Para negociar colectivamente y para ejercer la huelga. La autonomía colectiva, si no tiene uno de esos tres elementos, no es una completa recepción y por lo tanto ya no estaría contenida dentro del 19 número 16, sino contenida dentro del artículo 19 número 19 y reconocida de una manera reconocida dentro del contenido del derecho o la autonomía que se reconoce a los sindicatos en la Constitución. Y por otro lado estaba una tercera tesis que habla de que sería un derecho constitucional implícito. Esto quiere decir que si la Constitución cataloga a quienes no podrán ejercer la huelga, por lo tanto se va a entender, a contrario sensu, que esta estaría reconocida implícitamente. Pues bien, esta tesis ha sido recepcionada tanto por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional la han hecho suya, ¿no? El Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia, ¿no? Que impide la titularidad sindical en la negociación colectiva y reconoce a los grupos negociadores, y para efecto de ese reconocimiento señala que la huelga es un derecho implícito en esa famosa sentencia del año 2016, y la Corte Suprema lo reconoce a partir de algunas sentencias de cortes de apelaciones en las cuales se señala que la huelga sería un derecho constitucional implícito. Esto es muy importante que lo tengan claro en el sentido de que una u otra tesis va a significar también un reordenamiento completo de cómo vamos a entender la huelga hoy día o la regulación de la huelga actualmente. Por lo tanto, si se adscribe a una tesis, es decir, que sea la recepción de la huelga como una etapa dentro de la negociación colectiva, se entenderá entonces que no se puede ejercer la huelga fuera de ese marco estricto que ha señalado la ley. Por otro lado, si se reconoce la tesis que está dogmática, que es del profesor Gamonal, la que señala que es el artículo 19, número 19, donde estaría su reconocimiento, e incluso la tesis del derecho constitucional implícito, vamos a entender que la huelga se está reconocida fuera del ámbito estricto de la negociación colectiva y que esa va a ser una forma de regular la huelga frente que fuera de la negociación, por lo tanto, no estaría regulada. Esa sería la estructura, ¿no? Y por lo tanto eso va a ser muy importante para efectos del punto 4 que vamos a tratar en esta sesión, que va a ser la huelga fuera de la empresa. ¿Qué va a haber que tener en consideración respecto de la huelga fuera de la negociación colectiva, ¿no? ¿Es posible ejercer la huelga fuera de la negociación colectiva? ¿Cuál va a ser el marco legal de protección o no respecto de este derecho? Va a ser lo que vamos a ver en el punto 4. No obstante, ahora vamos a pasar y vamos a hacer una mirada rápida sobre la regulación legal de la huelga. Bueno, ¿cómo está regulada la huelga en el Código de Trabajo? Bueno, es una etapa de negociación colectiva, ¿no? Eso es lo que se ha señalado. ¿Y dónde está regulada la negociación colectiva en el Código de Trabajo? No sé si ustedes lo habrán visto, pero vamos a hacer un poco más de refrescar cosas en el sentido de que la negociación colectiva en el modelo normativo chileno y en el artículo 19, número 16 de la Constitución, reconoce el derecho a negociar colectivamente en la empresa que elaboren los trabajadores. Por lo tanto, solo la reubica o la ubica en ese concreto espacio o espacio de imputación normativa, ¿no? Fuera de ese espacio no está reconocido la negociación colectiva como derecho. Por lo tanto, la huelga va a seguir conforme a esa regulación el mismo camino. Va a ser una etapa dentro del proceso de negociación colectiva, ¿no? Es decir, se va a encontrar contenida en ella. ¿Cómo define el Código de Trabajo en el artículo 345 de la huelga? La huelga para el Código del Trabajo es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Un concepto más bien que sitúa a la huelga
desde un punto de vista, digamos, orgánica, ¿no? Que es ejercido por los trabajadores, no obstante, como es una etapa de la negociación colectiva, va a tener que ser declarada por el sindicato, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos para declarar la huelga? Primero nos vamos a dividir en oportunidad para declarar la huelga, la votación y la ejecución de la huelga. En cuanto a la oportunidad, es al final de la etapa del diálogo a la negociación colectiva, ¿no? Cuando se acaba ese momento y hay que generar el mecanismo de presión, ¿no? Y terminada esta etapa, el sindicato está en posición de tomar una decisión, ¿no? En base a dos posibilidades que le entrega la normativa, ¿no? Llegada a esta etapa, puede aceptar la última propuesta que le entregue el empleador a efectos del artículo 346 o puede convocar a una votación de la huelga con al menos 5 días de anticipación a la fecha en que esta deba realizarse. Conforme a esta estricta regulación de paso a paso, que si ustedes son dirigentes, pienso que lo han vivido, ¿no? En carne propia, todas estas regulaciones y pasos estrictos respecto del modelo que ya lo señalamos en la introducción, ¿no? Respecto de la heteronormatividad con la cual se encuentra regulado, es decir, donde no se deja esta regulación ni de la negociación colectiva ni de la huelga a la regulación de la autonomía colectiva, ¿no? Sino que se regula de manera heteronormativa. Bueno, una vez tomada la decisión de o no aceptada la última oferta y en este plazo de 5 días, se tiene que resolver y se tiene que votar la huelga. Y nuevamente la ley es estrictamente rigurosa en establecer los quórums para la aprobación de las mismas. Pide además que haya presencia de un ministro de fe para certificarla. Y por otro lado, señala que el voto debe ser personal y secreto, ¿no? Y al efecto, aquí también es todo un dato importante, la dirección del trabajo, y sobre todo ahora en esta pandemia que estamos padeciendo, la Dirección del Trabajo ha aceptado el uso, por ejemplo, del voto electrónico conforme al dictamen que se cita, ¿no? Y señala que, por ejemplo, no existe impedimento para que los sufragios señalados en el inciso quinto del artículo 372 del Código del Trabajo sean emitidos en un formato electrónico en la medida que ellos formen parte de un software que se ajuste a las medidas de seguridad establecidas mediante el dictamen 3362 de la 53, ¿no? Del año 2014. Y por otro lado, también se determina la configuración del voto, ¿no? Y señala, el voto deberá contener, dice el artículo 350, por un lado, última oferta al empleador y por el otro, huelga, ¿no? Es decir, ningún espacio para la autonomía colectiva. Es decir, el sindicato va a tener posibilidad de preguntar otra cosa o lo que estime conveniente o la decisión de cómo preguntarlo está estrictamente regulado en la ley. No hay espacio para la autonomía colectiva. Y en eso es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de pleno reconocimiento de la libertad sindical, y si esto está o no reconocido en la actual Constitución, bueno, otra cosa va a ser cómo vaya a quedar regulado esto en la nueva Constitución, pero bueno, eso va a pasar por lo menos 2 años hasta que lo sepamos. Y si es que quedan allí contenidos también, es una posibilidad, y por lo tanto, por ahora lo que tenemos es esta normativa y va a ser la que nos va a acompañar por lo menos 2 años más. Entonces, si está o no reconocida o recepcionada la libertad sindical en la Constitución es una pregunta relevante para efectos de poder hacer el análisis al respecto de la recepción o no del derecho de libertad sindical, como el de la huelga en el modelo normativo, y si esta recepción o regulación está conforme al principio de libertad sindical, ¿no? ¿Y qué ha dicho, por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT? Una excesiva regulación de la negociación colectiva, y en este caso, por ende de la huelga, al ser una etapa, por ejemplo, es contrario a la libertad sindical. Esto debería, según el Comité de Libertad Sindical y su jurisprudencia, ser entregado a la negociación o a la autonomía de las partes. Pero bueno, nuestra legislación no ha sido muy diferente al resto de las legislaciones latinoamericanas, que en general se han caracterizado por ser tremendamente intervencionistas de la acción sindical. ¿A qué se debe esa intervención que han realizado? Principalmente, obviamente, a una desconfianza, ¿no?, hacia el movimiento sindical y, por lo tanto, las normativas latinoamericanas en general, la chilena, de este modelo normativo, de esta constitución y también la del modelo normativo emanada, ¿no?, en los años 20, y luego constitucionalizada en la norma del 25, ¿no?, la Carta Fundamental del 25, han tenido como característica esencial una fuerte intervención y una fuerte regulación y la configuración también del sujeto sindical o del sindicato, ¿no?, dentro de los márgenes estrictos
determina la ley. Bueno, eso en general ha sido observado por parte de los organismos internacionales y principalmente del Comité de Libertad Sindical, que es el órgano, ¿no?, que tiene como deber dentro de la OIT de resguardar la libertad sindical dentro de los países que forman parte o de la constitución de la OIT, ¿no? Aquel que firma la constitución de la OIT va también a comprometerse con el respeto a la libertad sindical y quien va a velar por ello va a ser el comité. Y el comité ha señalado claramente que esta excesiva regulación atenta contra el principio de la libertad sindical. Bueno, una vez que se vota esta huelga, ¿no?, conforme a lo que estrictamente señala la ley, por ejemplo, si no pusieran, se podría ajustar a derecho la votación realizada con un voto que no contenga lo que expresamente diga la ley, podría ser anulable esa votación de la huelga, ¿no? Sería anulable y contraria a la norma. Bueno, y durante la ejecución se vota la huelga, ¿qué pasa? No se produce como primer efecto la suspensión del contrato de trabajo y queda, por tanto, los trabajadores liberados de prestar servicios y el empleador al pago de la remuneración y de las prestaciones contenidas, según lo determina el artículo 355, ¿no? Por otro lado, la ley 20.940 del año 2016, la reciente reforma laboral, o como se le denominó de modernización de las relaciones laborales, reconoce el derecho a la reincorporación individual del trabajador, ¿no? Entonces, por lo tanto, es el famoso derecho de descuelgue o el descuelgue individual que ahora se eleva a categoría de derecho por esta ley, ¿no? Por lo tanto, un trabajador que va a hacer uso de ese derecho quedará afecto a las condiciones contenidas en la última oferta del empleador. Ese va a ser a lo que va a estar sujeto. Pues bien, caso emblemático en este caso, y me voy a detener en este punto, fue el término de la huelga por parte del sindicato de tripulantes de cabina de la compañía aérea LAN Express a fines del mes de abril del año 2018, ¿no?, donde se acogen a la última oferta del empleador establecida en el artículo 346. ¿Qué pasó? ¿No? Se declaró la huelga y luego, cuando el sindicato decide terminar la huelga, se acoge a la última oferta establecida del empleador y no a la oferta que había realizado días antes. Y por lo tanto la compañía le señala que no era la vía o que no tenía la titularidad para poder dar término a la huelga del sindicato. Esta tesis fue refrendada por la Dirección de Trabajo de la época y además llegó a tribunales, ¿no? ¿Qué señaló la Corte de Apelaciones de Santiago al respecto, ¿no?, que fue la sentencia definitiva y ahí está la causa y el rol? Va a decir la Corte de Apelaciones de Santiago que el sindicato tiene plena autonomía para determinar, para determinar cuándo se termina la huelga. Es parte de esa autonomía, señala la sentencia. Y por otro lado, si va a disponer de la última oferta señalada en virtud del artículo 346 o la última oferta que le había hecho días anteriores, eso va a ser una decisión que le corresponde al sindicato conforme a su autonomía. Y por lo tanto es muy importante que tengan claro que la autonomía sindical está reconocida en la Constitución y por lo tanto es un derecho de los sindicatos y derecho de los trabajadores también a que no haya intervención en ese sentido y que tengan también esas potestades para poder resolver, como por ejemplo, cuándo, cómo se va a terminar una huelga, ¿no? Por otro lado, se reconoce el lookout del empleador que va a hacer la huelga o el derecho del empleador iniciar la huelga a impedir temporalmente el acceso a los trabajadores a la empresa o predios, ¿no? También el lockout puede ser total o va a ser parcial conforme se afecta a todos los trabajadores y es parcial se afecta a uno o más establecimientos, ¿no? Si la huelga va a afectar a más del 50% del total de los trabajadores de la empresa o del establecimiento en su caso, significa la paralización de actividades imprescindibles para su funcionamiento, cualquiera fuera este caso, los porcentajes se va a poder aceptar si afecta a más del 50%, ¿no? Y el cierre temporal también no va a poder extenderse más allá de los 80 días contados de la fecha en que se hizo efectiva la huelga o el último día de su término, ¿no?, cualquiera de los hechos que ocurra primero. Por otro lado, el Código de Trabajo en el artículo 345 va a prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga, cuestión que el original plan laboral lo permitió en el año 79, luego vino a ser regulado en el año 2001
por la ley 19.759. Si bien es prohibido, se usa una técnica legislativa de permitirlo conforme si el empleador pagaba una cierta cantidad de dinero al sindicato por trabajador reemplazado. Eso ya se vino a derogar definitivamente con la entrada en vigencia de la ley 20.940 del año 2016, que lo prohíbe estrictamente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a significar? Que el empleador no podrá contratar trabajadores para que efectúen las funciones de los huelguistas. Y por lo tanto, se va a impedir con esto lo que se denomina teóricamente como el reemplazo interno y el reemplazo externo, ¿no? Cuando habla de no podrá contratar, se va a estar limitando el reemplazo externo y también el empleador señala que no podrá efectuar las actividades que ejecutan los huelguistas con trabajadores no huelguistas que realicen funciones que no les sean propias. Es decir, no se va a prohibir también el reemplazo interno, ¿no? El empleador no podrá utilizar los servicios de un trabajador transitorio, es decir, una empresa de servicios transitorios, para efectuar las funciones del huelguista. Y en caso que el sindicato no provea los equipos de emergencia, por ejemplo, para el que estaba obligado a proveer, el empleador podrá adoptar medidas necesarias para atender esos servicios mínimos, incluyendo la contratación, en forma directa o indirecta, de trabajadores con un límite. Obviamente no podrá exceder el número de trabajadores que hayan sido provistos por el sindicato, salvo que la Inspección del Trabajo autorice fundadamente un número superior. Pero bueno, así está regulada la prohibición del reemplazo. ¿Cuáles van a ser los problemas en ese sentido que va a tener esta prohibición? ¿Cómo se va a poder, o cuáles van a ser el mecanismo de soslayar esta prohibición? Por un lado va a ser la adecuación necesaria, ¿no? Y el Código de Trabajo, cuando habla de asegurar la libertad de trabajo de los trabajadores que no están en huelga, señala primero que los no huelguistas podrán ejecutar funciones convenidas en su contrato. Es decir, si tienen dentro de las funciones contenidas en su contrato aquella función que eventualmente también estaba haciendo un trabajador huelguista, podría eventualmente hacer esa adecuación el empresario, ¿no? O el empleador. Y también el empleador, dentro de sus usos de sus facultades legales, podrá efectuar esas adecuaciones que aseguren que los no huelguistas puedan ejecutar sus funciones convenidas, ¿no? Ejercicio concreto de las funciones determinadas en su contrato conforme al artículo 403d, y solo podrían efectuarse los trabajadores que no están en huelga, no puedan cumplir normalmente sus funciones, ¿no? En otro lado, en el ejercicio de las adecuaciones necesarias, el empleador va a poder modificar los horarios, los turnos de trabajo sin exceder los máximos legales, ¿no? El uso de sus variables. También podrá modificar el sitio que siente el trabajador que no esté en huelga siempre que quede ubicado dentro de un establecimiento en el que trabaja. Es decir, la ley, por un lado, prohíbe el reemplazo, pero por otro lado introduce este concepto de adecuaciones necesarias, obviamente, como una especie de compensación, ¿no? Que generó la norma. Todos estos temas de estas adecuaciones obviamente son limitaciones internas que teóricamente no están permitidas o son contra la libertad sindical, pero bueno, como está regulada nuestra normativa, ¿no? Por otro lado, también la huelga, y esto ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la descentralización productiva, ¿no? El Código de Trabajo establece que la huelga de la empresa contratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, ¿no? ¿Qué va a significar esto? Que dentro de la cadena, ¿no?, de producción, la huelga de este contratista, la principal, va a poder reemplazar a esos trabajadores, ¿no? Y viceversa. ¿Cómo ha sido regulado eso o cómo ha sido enfrentado por otros modelos normativos? Pues bien, en otros modelos normativos se ha indicado, como por ejemplo el español, que la huelga va a afectar a la cadena de producción y por lo tanto la huelga de la contratista sí va a afectar y la principal va a tener sus facultades limitadas, porque ¿qué es lo que se va a pretender o cuál va a ser el bien jurídico protegido? Ahí es el derecho a huelga y el que la huelga sea un mecanismo de presión eficaz. Y para que sea un mecanismo de protección eficaz, tiene que generar daño. Y aquí vamos a entrar en un tema del daño, ¿no? La huelga es un derecho a dañar lícitamente, ¿no? El daño no es algo deseado por el orden jurídico, ¿no? De hecho, existe el delito de daños, ¿no? Cuando alguien destruye algo, etc. El derecho a dañar en la huelga está reconocido, ¿no? Y es parte de su núcleo esencial. Eso hay que tenerlo claro. Y por lo tanto, cuando se regula o se restringe la capacidad de dañar, es decir, de ser un mecanismo de presión eficaz,
la huelga va a estar siendo limitada, ¿no? Y por lo tanto, al ser limitada, la huelga va a carecer de eficacia. Y si carece de eficacia la huelga, vamos a estar afectando la libertad sindical, ¿no? Y por lo tanto, en el caso chileno, hay una norma que expresamente le quita esa eficacia a la huelga, que es el artículo 306, dentro de las estructuras de descentralización empresarial o productiva. La empresa principal va a poder ejecutar directamente o a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio contratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga. La empresa principal no puede contratar a una empresa suministradora para que ejecute la obra o servicio interrumpido con motivo de la huelga, según el dictamen de la inspección. Y también la empresa principal no está legalmente facultada para poner término unilateralmente al contrato celebrado con la contratista. Bueno, eso es un tema más bien civil, ¿no? Y la empresa principal no podrá contratar directa o indirectamente a los trabajadores en huelga, ¿no? Ahí también se establece eso en el artículo 405. Pero bueno, ¿qué es lo principal de esto? Es la limitación que tiene la huelga dentro del marco de la negociación colectiva y como la etapa de la negociación colectiva, es decir, no va a causar el daño previsto o el daño necesario para efectos de que sea un instrumento de presión eficaz en virtud de cómo ha sido regulado. Bueno, no sé si paramos aquí y luego seguimos con la regulación de los servicios mínimos para que demos paso a algunas preguntas. No sé si les parece bien, por la hora, ya son las 8. Sí, hasta ahora no nos vio muchas preguntas, hay dos nomás, como más comentarios. Veamos. ¿Te tinca que las pongáis? Ah, vale. Solo se puede hablar de huelga legal cuando se está en proceso de negociación colectiva. Existe bueno, ese es el punto. Hemos estado, por eso yo les decía, el cambio de la jurisprudencia que se realizó por parte de la Corte Suprema el año 2014, ¿no? Lo señalado por el Tribunal Constitucional el año 2016, abre la puerta a que haya otro tipo de huelgas que van a ser legales, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos a tener una regulación estrictamente de la huelga dentro de la negociación colectiva, que es la que se le denomina tradicionalmente huelga legal, ¿no? Pero vamos a tener reconocida huelga fuera de ese procedimiento. ¿Cuál va a ser el punto? ¿O cuál es el problema al que se va a ver enfrentado el dirigente o ustedes si tienen que declarar una huelga fuera de la negociación estrictamente reglada, ¿no? Dentro de la etapa de la negociación colectiva? Va a ser que en ese momento no hay regulación. Y si entran dentro de la hipótesis del artículo 19, número 16, tampoco van a poder ejercer la huelga. Bueno, si son empresas esenciales no lo van a poder hacer, o si afectan a la producción, etcétera, no la podrían ejecutar, no sería legal, ¿no? Pero ¿cómo va a hacer el Estado en ese sentido para controlar esa situación? Bueno, ahí hay un artículo, que es el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que lo vamos a revisar posteriormente, que dice, es un delito. La huelga puede ser un delito hoy día en el orden jurídico chileno respecto de esas categorías que establece el artículo 11 y va a estar prohibida, por ejemplo, para los funcionarios públicos. Y esa prohibición va a estar también radicada en el caso de los funcionarios públicos en su respectivo estatuto. El punto es que igual la ejercen, no sé si me explico ahí. Una cosa es la regulación legal y otra cosa es el ejercicio de este fenómeno social. Por lo tanto, dice, no existe otra instancia que permita la huelga. No sé, pensemos en una huelga fuera de negociación colectiva. Se muere un trabajador en una faena en el norte, ¿no? Y los trabajadores van a huelga por medidas de seguridad y higiene porque ha sido un problema de seguridad que ha determinado la muerte de ese trabajador y por lo tanto los trabajadores van a huelga. Esa huelga está cubierta en el modelo normativo chileno, va a tener una protección, va a depender de las tesis que yo le he indicado, ¿no? Si va a estar reconocida, si la base va a ser reconocida, si va a ser reconocida implícitamente, como se ha señalado por parte de la Corte Suprema. El problema que nos enfrentamos ahí es que no hay una regulación específica. Por lo tanto, podríamos señalar que va a haber una autorregulación. Pero, obviamente, esto, lo más probable es que las huelgas fuera de la negociación colectiva van a tender a ser judicializadas, ¿no? Es decir, negadas por la parte patronal, en virtud de que no estaría reconocido expresamente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la Corte puede también variar su jurisprudencia, aunque va a ser muy difícil, es un giro muy grande el que ha dado la Corte Suprema cuando reconoce
en esa sentencia el derecho de huelga como un derecho implícito. Por lo tanto, su pregunta tiene mucho sentido. La huelga tradicional, la huelga que se ha ejercido con protección, ¿no? Es decir, que se suspende el contrato de trabajo, es la que hemos reconocido históricamente como huelga legal. Hoy día ese binomio huelga legal e ilegal solo se podría concebir a partir de la prohibición expresa que hay en la Constitución y a partir de aquellas categorías de trabajadores y empresas que no, perdón, de categorías de trabajadores que no van a poder ejercerla. Y por otro lado, va a haber que ver si van a estar dentro de la hipótesis del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que la penaliza. Por lo tanto, el binomio huelga legal o ilegal, yo diría que pasa a un segundo plano, sino que habría que ver la huelga que va a estar protegida, es decir, va a tener como efecto la suspensión del contrato de trabajo, es decir, no se va a perder el vínculo, versus, digamos, aquellas huelgas que van a estar prohibidas constitucionalmente y aquellas huelgas que pueden ser delito. Por lo tanto, va a haber que moverse dentro de ese ámbito. La huelga del ejemplo que yo le señalaba, por ejemplo, va a ser una huelga que va a estar dentro de ese ámbito, ¿no? ¿Va a surtir el efecto de suspender el contrato de trabajo? Bueno, eso al final lo va a tener que determinar la jurisprudencia. Debería, ¿no? A propósito de si está reconocida como un derecho constitucional implícito. No sé si a Manuel le respondí de esa manera a la pregunta, si les quedó alguna cosa clara, ¿no? Manuel, ¿o no? ¿O seguimos con otra? Claro, ¿cómo sería? No, es que, claro, como estamos ahí, ¿cómo sería el descuelgue individual? ¿Cómo se aplicaría? Bueno, es que pasado un determinado tiempo, señala la normativa, 15 días, y hace distinciones si son pequeñas o grandes empresas, la persona puede descolgarse, es decir, me descuelgo de la huelga y se va a quedar automáticamente afecta a la última oferta del empleador y por lo tanto ese va a ser, va a perder, no va a estar afecto al convenio colectivo, no que termine firmando, al contrato colectivo que termine firmando el sindicato, sino que va a quedar afecto a esa última oferta. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el problema del ejercicio del descuelgue o de este derecho al descuelgue individual? Va a ser que el sindicato va a tener dentro de sus trabajadores o afiliados algunos sujetos a un tipo de convenio o contrato colectivo y por otro lado va a tener gente sujeta a otras, ¿no? Ese va a ser el problema práctico, ¿no? No, no existen días mínimos de huelga efectiva. No, no, no. El plan laboral original establecía 60 días, ¿no? Pero eso fue eliminado, ¿no? La huelga, lo que los trabajadores dentro de su autonomía van a determinar, no, no existe. Los empleados han hecho huelga, ¿cómo lo han hecho? Haciéndola, si la huelga es un hecho. La huelga es un hecho que el derecho va a tratar de regular, ¿no? Como, y en el marco jurídico actual chileno, la huelga, piense, para los funcionarios públicos está prohibida a nivel constitucional, además es una infracción al estatuto, decía como una infracción al estatuto administrativo, también para los funcionarios municipales respecto de su respectivo estatuto. No obstante lo anterior, todos los años cuando hay negociaciones por las remuneraciones, el aumento del indicador, ¿no? de la remuneración, se hacen huelgas, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver, mucho que ver con el poder del sindicato, ¿no? Yo pienso que piensen que cuando la norma para el sector privado radica al ejercicio de la huelga de la mano con la negociación colectiva, por lo tanto la radica a nivel de empresa, se le quita el poder al sindicato, ¿no? No se puede negociar colectivamente por rama de actividad, por ejemplo, y eso va a significar una pérdida de poder, ¿no? O una pérdida o una acción deliberada por parte de la normativa para efectos de desagregar los intereses de los trabajadores. El profesor Valdés Darreno, español, ha dicho que el sindicato o la negociación colectiva o la estructura sindical es una agregación de intereses, ¿no? Pues bien, si usted impide que esa agregación de intereses o radica esa agregación de intereses, ¿no? En un espacio productivo, ¿no? Y que eso no es una decisión de los trabajadores, ¿no? Ni de las partes de decidir en qué nivel o espacio van a negociar, porque perfectamente pueden negociar a nivel, a programa de actividad o pueden negociar a nivel territorial, bueno, hay distintas formas
de negociación colectiva más allá de la que nosotros tenemos expresamente reconocida, ¿no? Y por lo tanto, cuando hace eso el legislador, está desagregando intereses y por lo tanto quitándole poder a la negociación colectiva y quitándole poder a la huelga. Distinto es una huelga realizada, por ejemplo, incluso dentro de una negociación colectiva ramal, donde va a implicar la paralización de una actividad completa versus una huelga en una empresa determinada y vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? Ellos tienen un poder que pueden agregar sus intereses conforme a estructuras que van más allá de un servicio determinado, ¿no? Y por lo tanto, cuando la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, ¿no?, que es un gran sindicato de empleados públicos, decide llamar a paro, ¿no?, como se ha denominado aquí, va a ejercerla, ¿no? Y en los hechos, por el poder sindical, se va a poder realizar, ¿no? Si la autoridad quisiera, también va a poder sancionar, pero claro, no sería mantener el conflicto, ¿no? Si usted tiene un sindicato poderoso que puede ir a huelga, que le paraliza, y usted además le va a aplicar esas sanciones, lo más probable es que el conflicto se le agudice. Y por lo tanto ha sido una decisión política, principalmente no aplicar este tipo de normativas que están ahí contenidas en la Constitución, etcétera. Las veces que se aplicó, la última vez que se aplicó a sindicalistas la ley de seguridad interior del Estado, por ejemplo, fue en el año 88, ¿no? Se le aplicó a Manuel Bustos, que había hecho un llamado paro, ¿no? Y la dictadura se la aplicó. Por otro lado, se ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado a empresarios del transporte, ¿no? De cuando se estaba tratando, diseñando el Transantiago, ¿no? A los dirigentes ahí de Metro Marinaki, etcétera, ¿no? Que se les aplicó la ley en los años, a principios de los años 2000, ¿no? En esa década. Y por lo tanto, claro, es un instrumento, o sea, la ley de seguridad interior del Estado es un instrumento de control social, ¿no? Un mecanismo de control social, y por lo tanto, quien tiene la legitimación o la legitimación pasiva, es decir, quien puede ejercer las acciones que están contenidas en esa norma es el Ministerio del Interior, ahí está radicado, ¿no? Y el gobierno. Si el gobierno no ejerce, no se aplica, pero es una decisión que la ley le entrega potestativamente al gobierno, por lo tanto, por eso los funcionarios públicos hacen grandes huelgas y no hay un poder detrás que la pueda terminar por la vía legal. No sé si me explico, por el poder de los sindicatos. ¿Qué es lo que finalmente es lo debilitado del poder que tienen los sindicatos en la normativa privada, ¿no? En la normativa de trabajo? Entonces, así funciona, ¿sí? ¿Qué dice? Esa es otra pregunta, ¿no? Creo que eso lo enviaron con la pregunta de Manuel, que fue la primera pregunta. Y recién dijo que sí se respondió. Dice que si queríamos en el ámbito laboral a la civil. No está regulado. Eso va a pasar, ¿no? De que la huelga fuera de la negociación colectiva arreglada no va a estar regulada. O va a haber que encasillarla conforme a estas normativas también, ¿no? El punto es que podrían despedirlo por ejercer la huelga, no, pero si lo despiden podrá accionar y decir estaba ejerciendo mi derecho legítimo implícito a ejercer la huelga. Bueno, ese es el problema, ¿no?, al que estamos enfrentados respecto del cambio de doctrina o el cambio de posición que tuvo la Corte Suprema del Tribunal Constitucional, porque deja a las huelgas fuera de la negociación colectiva en una especie de descampado, ¿no? Y yo creo que ahí siempre va a haber que tener mucho cuidado, ¿no? Cuidado en el sentido de que al no haber una protección, ¿no? Porque ¿cuándo va a la huelga va a surtir el efecto de la suspensión del contrato de trabajo? En la etapa de negociación colectiva. No está reconocida en otro momento la huelga. No, dice la huelga va a suspender el contrato de trabajo. No hay una regulación que diga eso. Si dijera así tal cual, no, va a suspender dentro de la negociación colectiva arreglada. Por lo tanto, afuera de eso no va a haber esa protección. ¿Se va a poder luego reclamar a tribunales? Sí, pero esa es la debilidad de este derecho de huelga fuera de la negociación colectiva. Todavía es muy incipiente, es muy débil, ¿no? A pesar de que hubo un cambio de jurisprudencia, puede seguir siendo judicializado totalmente. Pero no es que nos pasemos al ámbito civil, sino que va a ser regulado, esto va a ir siendo configurado por la jurisprudencia, ¿no?, a propósito de su cambio de doctrina. No sé si ahora está bien. ¿Cómo regular, cómo se regula en la nueva Constitución?
Bueno, lo principal pienso yo, y esto lo he dicho en otras clases, no acá en la escuela, en otros conversatorios sobre la nueva constitución, lo principal va a ser quitar cosas, ¿no? Primero reconocerla expresamente como lo señaló en el 1971, ¿no? Con el Estatuto de Garantías Constitucionales, que se reconozca el derecho a huelga, ya está. Pero bueno, si le vas a poner limitaciones, habrá que sacar todo ese inciso cuarto, ¿no? Del artículo 19, número 16, y habrá que reconocerla como tal, como un derecho a huelga de los trabajadores. Pero bueno, conforme a la ley, por ejemplo, yo creo que no. Conforme a la ley no, porque ahí estaríamos yendo nuevamente a una regulación heteronormal, que es lo que les señalé, y no estaríamos dando espacio a la autonomía colectiva. Debería reconocerse el derecho a huelga y ya está. Si está reconocido así, ya podemos hacer un desarrollo normativo y autorregulador también de la misma. ¿Qué podríamos decir a propósito del derecho constitucional implícito ahora? Que debería ser autorregulada, ¿no? Que hay un espacio allí para la autorregulación. Es decir, la huelga fuera de la negociación colectiva, por ejemplo, va a dar un espacio para que sean los propios trabajadores que autorregulen el ejercicio de la huelga. Y, por ejemplo, ¿cómo está autorregulado, cómo se autorregulan los trabajadores públicos? Cuando hablan de los famosos turnos éticos, por ejemplo, en los servicios de salud cuando paralizan, ¿no? Ahí lo que estamos viendo en rigor es una autorregulación, ¿no? Porque no hay ninguna parte que diga, los trabajadores están obligados a... No, eso es una autorregulación. Entienden los trabajadores que es un servicio esencial y por lo tanto van a autorregular y dar un servicio mínimo para que no se vea afectado, obviamente, el derecho de terceros, ¿no? En este sentido y en ese ámbito, la profesora Carla Varas ha trabajado ese tema profundamente. No sé si hay otra pregunta. Ah, ya. Dentro de lo público asumen sindicatos como los mismos griegos, ¿no? Ah, vale. Es que, a ver, el tema de lo público es muy interesante, en el sentido que, si ustedes se fijan, la ley de que regula las asociaciones de funcionarios habla de asociaciones de funcionarios. Y eso es muy importante porque el derecho de asociación está reconocido en la Constitución en el artículo 19, número 15, ¿no? Así por eso se forman sindicatos, se pueden formar, perdón, se forman partidos políticos, etcétera, y ahí está regulado todo ese tema. Y por lo tanto, el fundamento jurídico y legal de las asociaciones de los funcionarios públicos va a estar radicado en el 19, número 15. ¿Cuál es la técnica legislativa en ese sentido? Va a ser que como no tienen derecho a huelga, ni pueden estar prohibida la negociación colectiva para ellos, según la norma, que negocian colectivamente los hechos, etcétera, ¿no? Hagamos esa distinción, lo normativo versus lo que ocurre en la realidad, ¿no? No tienen proyectado el derecho de sindicación, ¿no? De hecho, el Estatuto Administrativo dice que prohíbe formar sindicatos, cuando en rigor las asociaciones de funcionarios son sindicatos, ¿no? Son sindicatos de funcionarios públicos, pero la ley los reconduce para efectos de reconocerlos a través de la ley del derecho del derecho a asociación. Y por lo tanto, ahí es donde está su pregunta tratada de respondérsela, ¿no? En el sentido de que es una cuestión más bien semántica, pero que sí tiene un trasfondo jurídico. Y por otro lado, hay que recordar también que está reconocido por parte de Chile el convenio 151 de la OIT, que reconoce el derecho a sindicación de los funcionarios públicos. Y eso lo tenemos reconocido. Entonces, bueno, esas son las incongruencias de nuestro sistema actual, ¿no? Que espero que podamos actualizar, cambiar, remodelarnos, como lo vamos cómo va a quedar allí configurado, pero ahí están las falencias, porque por un lado tenemos muchos tratados internacionales reconocidos y por otra parte tenemos unas normas sumamente restrictivas, ¿no? Y que no responden principalmente a lo que es la realidad. En muchos países se negocia colectivamente, en muchos países los funcionarios públicos ejercen su derecho fundamental a la huelga y no hay problema, sabiendo también que la huelga es un derecho fundamental. Eso también hay que tener claro. Si es parte de la libertad sindical, es un derecho fundamental. La libertad sindical es un derecho fundamental. Y por lo tanto, es deber de los estados reconocerlo, promoverlo y estimularlo, ¿no? En ese sentido. ¿Hay alguna otra pregunta para continuar? Sí. ¿No? No, ahora sí que yo no iba a preguntar este primer bloque. Hay comentarios y agradecimientos. Ah, ya. Vamos. Entonces, Sí. ahora podemos seguir. Sí,
¿Seguimos? Ya. Vale. Voy a compartir ventana app. Yo creo que era aquí donde quedamos. Acá. Ahí sí. Ahí Vale. está. Ya ahí Vamos, se está vamos. viendo. Sí, sí, ya me adapté a este sistema. Entonces, vamos a ir ahora a la regulación legal de los servicios mínimos, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos señalado? Cuando se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, fue parte de toda la negociación, ¿no? De la negociación legislativa. Se le reconoce al empleador el derecho a hacer estas adecuaciones necesarias, ¿no? Porque claramente es una limitación al ejercicio de la huelga, ¿no? Y le quita eficacia a la huelga, claramente. Y por otro lado, se introdujo los servicios mínimos, ¿no? Hay que señalar primeramente que el plan laboral introdujo el supuesto de servicios mínimos y de emergencia dentro de la normativa, ¿no? La ley 18.620 del 87 dice que refundió los textos del plan laboral en un nuevo código de trabajo, reguló los servicios mínimos en el marco de la huelga en los servicios esenciales. ¿Por qué esa norma fue inoperante? Porque por otro lado, la huelga en los servicios esenciales estaba prohibida a nivel constitucional. Por lo tanto, regular servicios mínimos para un ejercicio de un derecho de huelga de trabajadores que la tenían prohibida, ¿no? Pasa a ser norma inoperante, claramente. Porque hay que hacer hay que hacer hincapié en este sentido, en lo siguiente. Los servicios mínimos, como tales, están regulados a nivel internacional, y así también lo ha señalado la OIT y de diversos otros modelos normativos, ¿no? Los servicios mínimos son aquellos indispensables para el funcionamiento de un servicio esencial, ¿no? O aquellos servicios que sean esenciales para la comunidad, donde esté en peligro la vida o la seguridad de las personas, ¿no? Eso así lo ha indicado la OIT. Y por lo tanto, aquellos servicios esenciales y trabajadores que vayan a huelga de aquellos servicios tendrán que disponer de servicios mínimos, ¿no? Pero se enmarca dentro de trabajadores que presten servicios en empresas esenciales, no para todas las empresas, no como una norma para cualquier empresa, ¿no? Bueno, ¿qué hizo nuestro legislador a partir de la ley 20.940, ¿no? Hizo extensivo este supuesto de servicios mínimos que estaba solo reconocido para los servicios esenciales, porque hay que señalar lo siguiente: la huelga como derecho humano fundamental tampoco es un derecho absoluto y puede ser limitado, pero solo puede ser limitado externamente, ¿no? O se afecta a derechos a terceros. Y en este caso puede ser limitado para aquellos trabajadores que presten servicios en empresas esenciales, ¿no? Y que la huelga pueda poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas. Y en ese estricto supuesto se ha reconocido, por lo tanto, que tienen que prestar servicios mínimos los trabajadores. Piensan en bomberos, piensan en empresas, en establecimientos de salud, etcétera, ¿no? Nuestra legislación lo que hace es eso, establecerse como un derecho, ¿no? O como un servicio que tiene que entregar la parte laboral a cualquier huelga, digamos. Y ahí ya pueden ver, hay otra nueva limitación que se le incorpora al ejercicio del derecho a huelga regulado o dentro del marco de la negociación colectiva. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Amplía los supuestos de otorgamiento de estos servicios, las normas, ¿no? Este nuevo régimen de servicios mínimos, establece la obligación de ser proporcionado por la parte laboral, por los trabajadores, y define un proceso para la definición de los mismos. Por lo tanto, bueno, si no puedo reemplazar, igual la empresa nunca va a dejar de funcionar completamente. ¿Se fijan? Esa es la pérdida de eficacia que va a tener el ejercicio de la huelga dentro del marco de la negociación colectiva, con esta obligación por la parte laboral de entregar estos servicios mínimos. Bueno, ¿quién va a calificar? Los servicios mínimos deberán ser calificados antes de la negociación colectiva, según el artículo 360, y por otro lado, pueden ser calificados por acuerdo de las partes que determinen dentro de su autonomía cuáles van a ser esos servicios, o conforme a una intervención administrativa. No va a ser la DT, si no hay acuerdo, la Dirección de Trabajo, quien va a calificarlo, ¿no? Y deberán identificarse los servicios mínimos de la empresa, así como el número y las competencias profesionales o técnicas de los trabajadores que van a conformar los equipos de emergencia. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el principal problema que vamos a tener con esta regulación? Bueno, lo que les señalo, el principal problema que vamos a encontrar aquí va a ser una limitación a urbi et orbi de la huelga en cualquier empresa, y no distinguiendo respecto a si son servicios esenciales o no. Bueno, porque en Chile la huelga en los servicios esenciales también, como les he señalado, está prohibida, y por lo tanto, a nivel constitucional y luego a nivel legal, y a nivel legal se regula conforme
a lo que va a señalar en su momento en una resolución tripartita por parte del Ministerio de Economía, de Trabajo y Hacienda, ¿no? Y por lo tanto son ellos, va a ser el gobierno de turno el que va a definir qué empresas son calificadas como esenciales y cuáles, por lo tanto, los trabajadores de esa empresa no van a poder ejercer su derecho a huelga. Esto ahora, la reforma que hizo la ley 20.940 va a venir a establecer un mecanismo judicial de impugnación de ello, cuestión que no había con anterioridad, pero va a ser el único avance en ese sentido, ¿no? Que sean impugnables esas calificaciones conforme a lo que señalen los tribunales de justicia, pero bueno, los servicios mínimos va a hacer la inspección del trabajo finalmente, que los va a determinar si no hay acuerdo, y aquí el gran problema que ha habido, va a ser, por un lado, la demora por parte de la Dirección del Trabajo en calificar estos, en determinar estos servicios mínimos, ¿no? Que en algunos casos ha pasado entre 10 y 12 meses, en el cual se ha mantenido por la vía de los hechos, ¿no? Por la vía de una desidia administrativa o de una falta administrativa, ¿no? Suspendía un derecho fundamental como es la negociación colectiva. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Y por el otro lado, el otro problema que se ha enfrentado con esta calificación es si es posible impugnar o no la resolución que lo determine, ¿no? Ante los tribunales de justicia. Y en eso la Corte Suprema ya se ha unificado su criterio y ha señalado que sí, todas las resoluciones administrativas son impugnables, aunque hay una norma expresa que señala lo contrario, ¿no? Pero hay un principio que es la impugnación de los actos administrativos en sede judicial. Y por lo tanto va a ser impugnable. ¿Cómo va a ser impugnable? Bueno, por el concreto, la concreta mecanismo, que es la mecanismo de impugnación de las resoluciones de la inspección, ¿no? Que va a ser un juicio monitorio. Y también se ha planteado en ese sentido la vía de recurrir vía recurso de protección. Van a ser los dos mecanismos, ¿no? Este procedimiento monitorio, por un lado, y por el otro, el recurso de protección. Pero bueno, eso ya se decidió, pero fue una materia de controversia hace un par de años atrás, respecto de la aplicación de estos servicios mínimos en todo ámbito. Por otro lado, bueno, ¿cómo se va a terminar la huelga? Esto es lo que vimos de alguna manera, la controversia que hubo a propósito del caso de la TAN Express y de las tripulantes de las y los tripulantes de cabina, ¿no? Y ¿cómo va? Durante la huelga las partes van a poder reanudar las negociaciones sin formalidades especiales, ¿no? Ya no van a tener esta estricta regulación de la etapa del diálogo. Y van a poder determinar la forma y la manera que negocian, ¿no? Y también van a poder acordar la suspensión de la huelga por el plazo que lo estime conveniente, ¿no? Se tendrá que firmar un acuerdo escrito por las comisiones negociadoras en su momento, y ese acuerdo tendrá que ser depositado en la inspección de trabajo. Y también se va a entender suspendido el lockout al terminar la huelga y la suspensión del contrato colectivo a cesar de pleno derecho los efectos de la huelga, que es, el gran efecto es la suspensión del contrato de trabajo y por lo tanto renace la obligación de prestar servicio por parte del trabajador y de remunerar y de prestar y de entregar el trabajo convenido por parte del empleado, ¿no? Pues bien, vamos a ver ahora la huelga fuera de la empresa, o de la negociación colectiva. La huelga fuera de la negociación colectiva, a partir del reconocimiento de la misma como un derecho constitucional implícito hoy día, es posible. Pero es posible teniendo en cuenta lo siguiente, y aquí hay que hacer, este es un tema yo diría muy delicado, y sobre todo para los dirigentes sindicales, ¿no? Porque de algún modo van a ejercer un derecho fundamental implícito, pero donde no hay ninguna regla que les entregue protección. Y por lo tanto van a tener que también tener presente en el nivel de ejercicio. Porque, por ejemplo, pienso en una huelga de solidaridad, por ejemplo. ¿Ah? Está reconocida la huelga fuera de la negociación colectiva, por ejemplo, una huelga de solidaridad en el cual trabajadores del ámbito de portuario, por ejemplo, que tienden a hacer muchísimo este tipo de huelga, van a estar cubiertos en ese sentido normativamente. Bueno, eso hay que verlo bien, porque el nivel, ¿no? Si es el nivel dentro de la empresa, fuera de la empresa, hay que tener presente el nivel. Una huelga fuera de la negociación colectiva, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Si la huelga es un derecho constitucional implícito, por lo tanto, debería estar reconocida en estos ámbitos. Pero por otro lado, hay que estar en la explícita exclusión constitucional, ¿no? Y por otro lado, habrá que tener en cuenta la normativa contenida en la Ley de Seguridad Exterior del Estado, ¿no?
¿Qué dice? Vamos a volver a analizar, ¿no? El artículo 19, número 16, dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Bueno, ya lo sabemos que los hechos lo hacen, ¿no? Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, no distingue si público o privado, no distingue su fin o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Entonces, por lo tanto, esos conceptos son completamente amplios, jurídicamente indeterminados, y por lo tanto, algo que puede afectar a la economía del país va a depender de una concreta configuración que se pueda hacer por parte de la jurisprudencia, ¿no? Y también dice la ley va a establecer, bueno, eso es otro, el tema de los servicios esenciales. Entonces, en ese sentido, los trabajadores que tendrían prohibido declararse en huelga es más bien, más allá de la naturaleza específica del trabajador o, del, o de la concreta función que haga ese trabajador, va a depender finalmente de las empresas y del daño que pueda ejercer, ¿no? Y por lo tanto, va a haber que tener cuidado respecto del rubro de donde se genere la huelga fuera de la negociación colectiva, y va a tener que estar a estas categorías, ¿no? La seguridad nacional, como les señalaba, ¿no? Eso es una doctrina, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, como ya lo vimos a propósito de la historia, ¿no? De este articulado, ¿no? Y cómo salta desde, cómo viene configurado ya desde el año 37, pasando por la ampliación del tipo en el año 48 con la ley de seguridad interior del Estado, y sube, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a seguir? Si cuando encontramos conceptos relacionados con la seguridad nacional en la Constitución, la Constitución está tomando partido por una doctrina, ¿no? Que principalmente ha sido desarrollada en ese sentido por militares estadounidenses y brasileños, ¿no? O brasileños, y que hablan de este enemigo interno, ¿no? Y por lo tanto, claro, si la huelga es considerada contraria a la seguridad nacional, independiente del nivel, independiente de la tipología de huelga, que puede ser de solidaridad o etcétera, podría ser declarada obviamente contraria o no legal, ¿no? Y por otro lado, hay que tener siempre presente que tenemos aún vigente el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y que dice que es delito. Y fíjense bien, es delito toda interrupción o suspensión colectiva. Ni siquiera habla de una suspensión colectiva, es una interrupción meramente, ¿no? Por lo tanto, el tipo penal en este caso va a ser muy amplio. Paro, dice, o huelga de servicios públicos o de utilidad pública en las actividades de la producción, ya aquí amplía mucho más el tipo de la prohibición, ¿no? La transforma en delito, del transporte, del comercio, ¿no? Fíjense, producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones. ¿Ah? Puede ser sin sujeción a la ley. Ok, la huelga fuera de la negociación colectiva arreglada sería sin sujeción a la ley. No, porque sería un derecho constitucional implícito, pero luego dice y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio. Cuando se habla de aquellos establecimientos de funcionamiento legal obligatorio, se está haciendo mención a las entidades bancarias principalmente. O daño a cualquiera de las industrias vitales constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores a sus grados mínimo a medio. En la misma pena incurrirán los que inducir, incitar o fomentar alguno de los actos ilícitos que se refieren al inciso anterior. Por lo tanto, el tipo es muy amplio, y por lo tanto, cuando diga sin sujeción a la ley y tenemos de marco, ¿cierto?, que la Corte Suprema ha reconocido la huelga como un derecho constitucional implícito, vamos a encontrarnos principalmente en cómo se va a interpretar estas normas si se quisiera controlar la huelga por esa vía. Por lo tanto, está reconocida la huelga, ahora bien, haciendo un resumen finalmente, como un derecho humano fundamental en nuestra legislación. Eso es completamente discutible, a mi modesto entender. Completamente discutible a partir de lo que hemos señalado, ¿no? Independiente si este sea reconocido explícita o implícitamente.
Hay muchísimas limitaciones, tanto en el ámbito de su regulación legal, como en etapa dentro de la negociación colectiva, y hay restricciones a su ejercicio fuera de la negociación colectiva, conforme a la tipología o conforme a lo que señala el artículo 19, número 16, y conforme también a esta criminalización de la huelga que se hace a partir del artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado. Por lo tanto, siempre les voy a manifestar mi cautela, ¿no?, respecto de iniciar huelgas fuera de la negociación colectiva arreglada, que podrían eventualmente tener una protección jurisprudencial, pero en ese sentido hay que tener cuidado respecto de las otras limitaciones que existen respecto del ejercicio de este derecho fundamental. Es de esperar, pienso, que en la nueva constitución este tema quede zanjado, pero bueno, vamos a tener 2 años todavía de esta inseguridad jurídica que estamos viviendo al respecto de esta vaivenes de decisiones que se han ido tomando, ¿no? Y principalmente como dirigentes sindicales, mi recomendación va a ser siempre ser muy cauteloso en este aspecto, porque finalmente la jurisprudencia también cambia, ¿no? Y la jurisprudencia no es estática, ¿no? Y perfectamente ese precedente que ha sido tan aplaudido puede ser variado también por la propia jurisprudencia. Por lo tanto, lo que va a dar seguridad en ese sentido va a ser, pienso yo, en una nueva constitución que se aclare, ¿no?, que quede expresamente contenido, y que dejemos de tener esta regulación estrictamente restrictiva de este derecho humano fundamental, ¿no?, que además, por otro lado, este artículo 11 ha sido reiteradamente cuestionado por parte de del CEAT, ¿no?, que es la Comisión de Aplicación y Recomendaciones de la OIT, ¿no?, que es el comité que se preocupa de revisar el cumplimiento de los convenios firmados por los distintos países y respecto de las propias normas de los países, etcétera. Y por lo tanto, este artículo ha estado siempre, y el Comité de Libertad Sindical, como la CEAG, les han señalado y indicado al Estado chileno reiteradamente que estas normas están fuera del ámbito de protección del derecho a huelga, y que es contrario, obviamente, al derecho a huelga, es contrario al ejercicio pleno de la libertad sindical. Que por si la huelga, por ejemplo, ya fuera declarada expresamente en una próxima constitución, no reconocida expresamente en la constitución, este artículo sería inconstitucional, ¿no? Y ese es el cambio de modelo normativo al cual nos vamos a ver enfrentados ahora, espero, en la nueva constitución, ¿no?, de que el modelo restrictivo, ¿no?, de reconocimiento de derechos sindicales pase a transformarse, ¿no? Si se reconoce un Estado social y democrático de derecho, pase a ser un derecho promovido, un derecho protegido, ¿no?, y un derecho que pueda significar realmente un mecanismo de presión eficaz para la consecución de los intereses que estimen convenientes los trabajadores. De esa manera, pienso, vamos a poder remodelar o pensar un modelo normativo de recepción de la libertad sindical, y en este caso específico el derecho a huelga, acorde con el avance social, con las normas internacionales y con los propios tratados internacionales que ha firmado el país, ¿no? Bueno, aquí se acaba esta presentación, vamos a dar otra ronda de preguntas, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero aquí les dejo la bibliografía con la cual fue construida esta presentación, y bueno, espero que les haya sido de utilidad y que, bueno, cualquier cosa, aquí estoy para sus preguntas, dudas, inquietudes, etcétera. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, las voy a ir poniendo en la pantalla y cuando se acaben voy a poner al Juan para el cierre. Dice, en el caso de la pandemia, mi empresa, que su rubro es la venta de productos, bueno, es que esto fue una cosa muy extraña de la pandemia, ¿no? Se establecieron como esenciales, no obstante que la regulación específica para la normativa laboral se establece, o las empresas que van a ser esenciales para efectos del derecho a huelga están regulados por la resolución administrativa. Por lo tanto, esta fue otra categoría de esencialidad. No es extensible, ¿no? A no ser que se sometiera a su empresa le requiriera al Ministerio de Trabajo ser incluida como esencial, ¿no? ¿Ah? Tengo la percepción de que
esencial para la pandemia, ¿no? Para el momento de la pandemia, para esta regulación de la pandemia. Pero para efectos del ejercicio del derecho a huelga, eso tiene una regulación o sea, que sea limitado un derecho fundamental por medio de una resolución administrativa ya es contrario, ¿no? Al ejercicio del derecho, ¿no? Pero bueno, así está regulado y así se ejerce y así son las autoridades, ellas las que tienen esa potestad de determinarlo, ¿no? Y que puede ser recurrible judicialmente, pero no podría, son cuestiones distintas, pienso yo, ¿no? Otra pregunta, no sé si... Jorge dice, consulta, en relación a jefaturas, directores de servicio, ¿pueden pertenecer a gremios? Sí, así pues. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que en ese sentido, el derecho de asociación, recuerde que ellos no tienen el derecho a sindicación, ¿no? El derecho a asociación es lo que tiene reconocido y por ahí pueden organizarse con sus asociaciones de funcionarios. Bueno, dice, no distingue la ley de asociaciones si son gerentes, si son directores o no, dice funcionarios públicos, ¿no? Dice, los funcionarios públicos van a poder formar las asociaciones que estimen convenientes, ¿no? En general, los directores de servicios, como son personal de exclusiva confianza, no se incluyen o no se inscriben en estas asociaciones, pero no habría una limitación para que lo hagan. En los hechos no lo van a hacer porque son la parte patronal, no son la contraparte de la asociación de funcionarios, ¿no? No sé si con eso ya, Jorge, estaremos bien. Mario, como esencial, esto podría... claro, lo mismo, la misma respuesta anterior, ¿no? Tendrían que solicitarle al Ministerio de Trabajo ser considerados esenciales, ¿no? Pero la configuración de servicio esencial para efectos de la huelga, o por ejemplo lo que ha señalado la normativa de la OIT, es aquellos que pongan en peligro la salud o la seguridad de las personas, ¿no? Y en el caso chileno de nuestra normativa específica, aquellos que estén conforme a lo que indica el artículo 19, número 16, ¿no? Y tendrían que someterse a ese procedimiento. No lo veo que puedan conectarse en ese sentido. Podrían pedirlo, sí, pero de ahí... Esto está pensado también para una época de normalidad, ¿no? Además, piensen que estamos en un estado de excepción y por lo tanto en un estado de excepción ya es una regulación ad hoc, ¿no? Respecto de este tema y de la esencialidad o no, ¿no? Eso está conforme a que si podían, estaban o no limitados su circulación y sus posibilidades de producir, no como estaban, por ejemplo, prohibidas las cafeterías y esas cosas. Pero, claro, podrían hacerlo por la medida que se sometan a la regulación y en ese sentido va a ser muy difícil que los consideren como esenciales en una época de normalidad para efectos de ejercer la huelga. La jurisprudencia en Chile no constituye precedentes, ¿no? La jurisprudencia es el efecto relativo a las sentencias, así se llama, ¿no? Y por lo tanto el efecto que va a tener una sentencia va a ser al caso concreto. Lo que pasa es que obviamente si hay una decisión ya por parte del máximo tribunal, lo más probable es que se va a uniformar en ese sentido la jurisprudencia, pero no es obligación para el juez de base seguir eso porque el efecto relativo de las sentencias implica, ¿no?, que va a tener efecto solo en ese caso concreto. Hay un espacio donde se unifica la jurisprudencia y hay un recurso, ¿no?, que es en el ámbito laboral, que es el recurso de unificación de jurisprudencia, pero tampoco va a ser obligatorio. Hemos visto unificaciones de jurisprudencia en un sentido y en otro, ¿no? Ese es el punto, ¿no?, que les quiero señalar, la inseguridad en ese sentido que provoca esta decisión, en el sentido que, claro, dice por un lado, es un derecho constitucional implícito, puede ejercer la huelga, pero por otro lado no hay regulación y no hay ninguna seguridad que se les sea reconocido posteriormente eso, aunque hay precedente, que esa es la diferencia, hay un precedente que se podría invocar y todo, ¿no? Otra pregunta, si en una huelga hay una... Bueno, no, es que eso se tiene que denunciar, y es un procedimiento de tutela de derechos fundamentales. La práctica desleal o antisindical puede ser dada por un trabajador, va a haber en las distintas hipótesis y supuestos que da el Código de Trabajo, por lo tanto, no, la huelga continúa. Si hay una práctica antisindical, bueno, se podrá pedir quizás alguna medida de prevención, precautoria al tribunal, pero eso es una cuestión que es judicial, ¿no? No debería afectar. ¿Qué protección los dirigentes se incurren a llamar a huelga? ¿Qué se diferencia de asociados? Bueno, está ratificado por Chile el convenio 135, ¿no?, de 1971, que es de protección y de los representantes de los trabajadores. Ahí fueron, ¿no? Tendrían que, si eventualmente uno de los casos precisamente que la
Corte reconoció y que fue el fundamento de reconocer el derecho a huelga como derecho implícito fue precisamente el caso de dirigentes que llamando a la huelga fuera de la negociación colectiva arreglada, el empleador señala que llamó, que la huelga era ilegal y por lo tanto no estaba ejerciendo un derecho legítimo y procedió a pedir su desafuero, ¿no? Y a despedir a ese dirigente como un incumplimiento disciplinario, ¿no? Y en ese sentido la Corte dijo, bueno, los dirigentes sindicales tienen especial protección a partir también de ese convenio que está ratificado por Chile, y por otro lado señaló que no podía ser sancionado un dirigente a propósito de ejercer su derecho humano, un derecho humano que es el derecho a huelga, y por lo tanto estaba dentro del ámbito de su protección, pero claro, fue posterior, ¿no? O sea, se podría invocar nuevamente va a estar protegido en tanto ese razonamiento, ¿no? Y por lo tanto, una protección concreta, como no hay regulación, no sé si he tratado de todo el tiempo mantener este paralelo, ¿no? No existe, no existe en ese sentido una norma que diga el dirigente que llama a una huelga fuera de negociación colectiva va a estar protegido, se le suspende, etcétera, su contrato de trabajo, pero va a estar protegido, no va a poder ser despedido, etcétera, etcétera. Esa protección explícitamente por medio de un mecanismo legal no está, y por lo tanto podría eventualmente un empleador iniciar un proceso de desafuero, sí, lo podría hacer. Que vaya el empleador a tener éxito en eso está más difícil, en el sentido de que ya hay precedentes, ya hay jurisprudencia que indica lo contrario, hay una serie de argumentos que indican que la huelga en este modelo normativo, no en el que va a crear por la nueva constitución, pero en este modelo va a ser protegida, ¿no? Pero es judicializable, eso seguro que puede ser judicializable, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Hola, el sindicato Habitat comenzará la negociación colectiva arreglada. En este tiempo de pandemia será... Sí, sí, de hecho, huelga, Megavisión ahora está en huelga, ¿no? Y una minera escondida, creo que, o Candelaria también está en huelga, sí. Pues. A ver, que estemos en tiempo de pandemia o que haya un estado de catástrofe no significa que hay dos derechos que están limitados, ¿no? El derecho de reunión y el derecho de circulación. Esos derechos limitan la declaración de estado de catástrofe. Ningún otro derecho humano fundamental puede limitar, ¿no? Claro, que va a ser más difícil poder ejercitarla, por supuesto, que quizás no va a ser un mecanismo de presión tan fuerte, o no va a tener tanta aceptación, no sé, o lo que sea, pues esos son elementos de hecho, pero jurídicamente pueden ejercer la huelga, obviamente, que sí, dentro de la negociación colectiva arreglada, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya estamos. Ahí estamos. Ahí sí. Vale. Bueno, de parte de la escuela, darle muchas gracias a la profesora por acompañarnos en la clase de hoy, ¿no es cierto?, de huelga dentro y fuera de la negociación. Para nosotros en realidad es muy importante poder continuar con esta actividad a pesar de las circunstancias de la pandemia y todo eso, especialmente por todas las dudas y consultas que surgen en este momento, que hay que tratar de solucionar de alguna forma. Así que por eso, desde parte de la escuela, muchas gracias a la profesora. Para la gente que estuvo viendo, un par de recordatorios que se dijeron al inicio también. Esta es la 10ª clase, no la 11, porque hubo una que no se hizo. Entonces ustedes, quienes están inscritos, deberían tener 9 cuestionarios, ¿no? Y en algo así como 2 o 3 días va a llegar el 10º, que es de esta clase, con preguntas que se pasaron hoy. Como siempre, si tienen alguna duda más puntual o más compleja, pueden escribir a las redes de la escuela. Y tenemos clase la próxima semana. Oye, muchas gracias por la... muchas gracias a ustedes desde la escuela por la invitación. Yo siempre me parece muy importante este tipo de instancias, sobre todo poder que los dirigentes tengan ahí toda la información y la capacitación, porque esta es una labor muy difícil. Ser dirigente sindical no es nada de fácil, es una tarea incluso peligrosa en algunos países, ¿no? ¿Cuántos dirigentes han sido muertos, perseguidos, etcétera? Y por lo tanto, todo mi respeto hacia vuestro trabajo y mi admiración completamente. Muchas gracias. ¿Cata?